Hermanos, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. De verdad que siempre es divertido escucharlos cada mañana y eh, cómo eh, se meten unos con otros y se divierten ahí, de verdad que es bien chévere. Mire, Números capítulo 20. Números capítulo 20, siempre cuando uno lee esta historia, normalmente la lees en Éxodo, ¿no? Éxodo por allá en el capítulo 17. Y bueno, tiene que ver con murmuración de parte del pueblo, tiene que ver con desobediencia. Es aquí donde a Moisés le dicen que no va a entrar a la tierra prometida por desobediente, ¿sí? Eh, yo particularmente, mientras leía el capítulo y reflexionaba un poco en él y meditaba, yo le puse, bueno, debería ponerle el título: Aquí se hace lo que Dios manda, ¿sí? Así lo pensaba yo, lo meditaba, porque precisamente por Moisés no hacer las cosas como Dios le dio las instrucciones, fue que también Dios le dijo, bueno, por esa causa no vas a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Bueno, en el versículo 1 dice: en el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cádiz. Allí murió María y allí fue enterrada. Sí, yo estuve leyendo por ahí, investigando, y parece ser que duraron bastante tiempo en esta región. Sí, algunos historiadores dicen que pasaron cerca de 38 años en esta región, en estos desiertos. Parece que era un área extensa. Y bueno, hicieron mucha vida allí y pasaron bastantes cosas, ¿sí? Por ejemplo, la muerte de María y la muerte de Aarón, que la vemos también al final del capítulo. Dice: como la gente no tenía agua, se reunieron todos para protestar contra Moisés y Aarón. Y le dijeron a Moisés: ojalá hubiéramos muerto junto con los otros israelitas que hizo morir el Señor. ¿Para qué trajeron ustedes al pueblo del Señor a este desierto? ¿Acaso quieren que muramos nosotros y nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar tan horrible? Aquí no se puede sembrar nada, no hay higueras, ni viñedos, ni granados, ni siquiera hay agua para beber. Sí, entonces fíjese la queja de estas personas, del pueblo en general, ¿sí? Pero uno dice, oye, una gente que ha visto la manifestación del poder de Dios, ¿sí? Una gente que seguramente todos los que estaban aquí vieron cómo Dios abrió el mar en dos para que ellos pasaran por lo seco, ¿sí? Una gente que vieron que Dios los alimentó. Una gente que habían visto realmente la manifestación del poder de Dios. Y aún así viven en desesperanza, viven en desconfianza, en falta de fe, ¿sí? En falta de confianza en Dios, ¿sí? Creo que el deber ser o la manera de actuar sería, oye, no tenemos agua, pero Dios va a proveer, ¿sí? Dios es el que nos ha estado dirigiendo siempre y Dios va a mostrar cómo nos va a saciar la sed a nosotros y a todo nuestro ganado, ¿sí? Creo yo que ese debería ser el actuar del pueblo de Israel. Pero viendo que el ser humano hoy en día actúa de la misma manera que el pueblo, ¿sí? Nosotros vemos milagros, vemos la gloria de Dios que se manifiesta cuando escucha y cumple muchas de nuestras oraciones, ¿sí? Y aún así nosotros seguimos haciendo preguntas como estas, ¿sí? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios permite que me pase tal o esta cosa? ¿Sí? No somos diferentes, no somos diferentes, a pesar de que hemos visto la manifestación del poder de Dios, ¿sí? Hemos visto cómo Dios cumple o hace de acuerdo a lo que nosotros le pedimos, ¿sí? Y realmente
yo pensaba en esto y yo digo, oye, es una desgracia para nosotros los seres humanos, nuestras emociones, nuestra percepción de la vida, ¿sí? Nuestra falta de compromiso con esa relación íntima que debemos tener con Dios, ¿sí? Entonces, todas estas personas que habían visto cómo Dios manifestaba su poder, estas mismas personas estaban quejándose, murmurando y echándole la culpa a los líderes, ¿sí? A los que por tantos años quizás los habían dirigido hasta este momento, ¿sí? Entonces Moisés y Aarón, versículo 6, Moisés y Aarón se alejaron del pueblo y se fueron a la entrada de la tienda del encuentro y allí se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces la gloria del Señor se les apareció. Y esto es maravilloso, sí, porque aquí para Moisés y para Aarón había un gran problema, ¿sí? En cualquier momento esta gente, si querían, los linchaban, ¿sí? Entonces aquí ellos veían un problema y ellos no se fueron directamente a frentear con el pueblo. Ellos se apartaron a hablar con Dios. Y como hacemos muchos de nosotros en tantas situaciones, ¿sí? Situaciones difíciles, situaciones que nos mueven y nos hacen pasar un mal rato. En vez de carear de frente al problema, lo más sano, lo más sensato es ir y inclinarnos ante la presencia de Dios. Y Dios con toda seguridad va a mostrar, ¿sí? Dios con toda seguridad va a mostrar y nosotros hemos sido testigos de eso en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, situaciones X difíciles y reposar en la presencia de Dios es lo mejor, ¿sí? Es lo que más da tranquilidad. Y fíjese que inmediatamente Dios mostró su gloria ahí a Aarón y a Moisés, ¿no? Les dijo, estamos en el versículo 7, y el Señor le dijo a Moisés, toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón, reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordénale a Aarón, delante de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado, ¿sí? Entonces Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como él se lo ordenó. Luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca, y Moisés le dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con el bastón, y brotó mucha agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber, ¿sí? Entonces paremos aquí un momentito. Y uno dice, oye, es como exagerado, ¿sí? Porque ciertamente Dios le dijo a Moisés, ordénale, háblale a la roca, ¿sí? Pero también le dijo, toma el bastón, ¿no? Y entonces, como muchos de nosotros a veces ignoramos o no escuchamos bien las ordenanzas, no escuchamos bien y venimos y hacemos de más, ¿sí? Entonces Dios le dijo, toma el bastón, reúne a la gente y háblale a la roca. Entonces Moisés escuchó eso, toma el bastón, reúne a la gente y golpea la roca, ¿sí? Entonces uno dice, oye, pero es insignificante, de igual manera la roca iba a botar agua. Y es ahí donde yo digo, las cosas se hacen como el Señor ordena, ¿sí? Como yo mencionaba al principio. Las cosas se hacen como el Señor ordena, no como uno cree que es, no como uno cree a veces interpretar las cosas y por eso es que cuando uno no está atento a la ordenanza y a ejecutarla como el Señor ordena, es cuando nos perdemos de bendiciones, ¿sí? Tanto luchar Moisés con el pueblo, de ir a sacarlo de Egipto, de enfrentarse al faraón, de lidiar con el pueblo para no entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces es como injusto. Una vez Beto nos enseñaba aquí en una reunión de varones, es injusto después de tanto luchar Moisés con el pueblo que él no entrara a la tierra prometida. Pero es la consecuencia de no obedecer como el Señor ordena, como el Señor manda, ¿sí? Entonces, detalles, mire, uno aquí puede decir
o pensar, imaginar, oye, pero es insignificante la desobediencia de Moisés con respecto a la desobediencia de algunos de nosotros o de algunos de los personajes de la Biblia. Es insignificante, pero aún así era la ordenanza del Señor, ¿sí? Quizás ahí en el pueblo la murmuración era más eh, exagerada o más fea que ir y golpear la roca, ¿no? Pero las cosas, nuevamente, las cosas se hacen como el Señor manda, ¿sí? Entonces, versículo 12, pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente al país que les he dado. Ese es el manantial de Meribá, donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y el Señor les mostró su santidad, ¿sí? Su poder. El Señor se manifestó ahí en ellos una vez más, ¿sí? Y bueno, pasamos al versículo 14. Esta primera parte es la que quiero que se lleven con esta frase. Las cosas se hacen como el Señor manda. Quiero que se lleven esa frase en este día y bueno, que la mediten cada vez que pongan en práctica las ordenanzas del Señor. Desde Cádiz, versículo 14, Moisés envió unos mensajeros al rey Edom a decirle, tus hermanos israelitas te mandan a decir, tú bien sabes las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados se fueron a Egipto y vivieron allá mucho tiempo, pero los egipcios nos maltrataron a nosotros igual que a nuestros antepasados. Entonces pedimos ayuda al Señor y Él escuchó nuestros gritos y Él envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos ahora en la ciudad de Cádiz, en la frontera de tu país. Te pedimos que nos dejes pasar por tu territorio. No pasaremos por los campos sembrados, ni por los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino real y no nos apartaremos de él hasta que hayamos cruzado tu territorio. ¿Sí? Entonces, fíjese, era una petición, un ruego más bien, ¿no? Un ruego, permítenos hacer esto de esta manera, ¿sí? Y el versículo 18, pero el rey Edom le respondió, no pasen por mi territorio, pues de lo contrario saldré a su encuentro con mi ejército. Los israelitas le volvieron a explicar, seguiremos el camino principal y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te la pagaremos. Lo único que queremos es pasar a pie por tu territorio. Pero el rey Edom les contestó, pues no pasarán. Y salió al encuentro de los israelitas con un ejército fuerte y bien armado, empeñado en no dejarlos pasar por su territorio. Entonces los israelitas buscaron otro camino. Entonces fíjese que las trabas, esta parte yo, bueno, las trabas y tiene mucho que ver con los planes del Señor, porque a veces Dios nos permite, o casi siempre, es necesario el camino largo para nosotros poder adquirir conocimiento, ¿sí? Es necesario el camino largo para nosotros poder adquirir conocimiento y nosotros siempre nos quejamos de eso y queremos el camino corto, ¿sí? Queremos la vida fácil, queremos que todo se dé fácil. Entonces, los planes de Dios es que nosotros aprendamos en el camino, ¿sí? Y a veces nosotros mismos hacemos que el camino se torne más dificultoso porque no aprendemos, no estamos atentos a obedecer tal como el Señor manda. Entonces, luego pasamos al versículo 22. Todo el pueblo de Israel salió de Cádiz en dirección al monte Hor. Allí, junto a la frontera de Edom, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Aarón va a morir y no entrará en el país que yo he dado a los israelitas, porque junto al manantial de Meribá ustedes desobedecieron mis órdenes. Tú, Moisés, lleva a Aarón y a su hijo Eleazar a la cumbre del monte Hor. Allí le quitarás a Aarón la ropa sacerdotal y se la pondrás a Eleazar y Aarón morirá allí, ¿sí? Y sucedió como el Señor dijo que iba a suceder, ¿sí? No entra cuando dijo Aarón va a morir. Y bueno, le encargó el sacerdocio a su hijo Eleazar, ¿sí? Pero entonces fíjese, una vez más, Dios cumple lo que promete, ¿sí? En este mismo capítulo le cumplió a Aarón la promesa que le hizo que no iba a entrar al monte, a la tierra prometida, ¿sí? Entonces le cumplió
Y por esta manifestación de poder, hermanos, es donde nosotros debemos llenarnos de temor, de un temor reverente, a obedecer los mandatos del Señor como Él los manda, ¿sí? No nos vaya a pasar como Aarón y como Moisés, ¿sí? Que quedemos en el camino, que quizás estemos caminando confiadamente. Ah, yo soy el favorito de Dios y puedo obedecer como yo quiero porque yo soy el favorito de Dios. No, Señor, no nos confiemos de eso. Obedezcamos, hermanos, tal como el Señor ordena, tal como el Señor manda, ¿sí? No nos vayamos a llevar una sorpresita ahí y no ir al caso, al peor caso, que es el del común de la gente, de los israelitas, que es caer en la murmuración, caer en la desesperanza, en el desespero, ¿sí? Y en desconfiar en las promesas de Dios, ¿sí? En los mandatos de Dios. Entonces, hermanos, llévense el día de hoy que debemos obedecer tal como el Señor ordena, tal como el Señor manda. Vamos a orar. Padre de la gloria, bendito seas por siempre, Señor. Te amamos, te bendecimos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos, Padre, que estas palabras calen en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, a fin de obedecerlas tal y como usted manda, Señor. No permita, Señor, que las distracciones de este mundo, Señor, y nuestra propia concupiscencia, Padre, nos lleven, Señor, a desobedecerte, a murmurar, a rebelarnos, Padre, a quejarnos, Señor, a desconfiar en ti, Padre. Ayúdanos a reposar en tu presencia, Señor, a ir cada vez que tengamos problemas, situaciones, a ir a tus pies, Señor, postrados y estar en tu santa presencia y dejar que usted nos muestre, Padre, cómo es que debemos actuar, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, te pedimos perdón, te pedimos tu guía, Señor, te pedimos que nos guíe con tu Santo Espíritu, Señor, a lo largo de este día, que nos permita siempre reflexionar, Padre, en tus mandamientos, Señor, y que nos cuide siempre, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que tienen dificultades de salud, Señor, y que están en nuestra lista de oración, Padre. Los ponemos en tus manos para que tú los sanes, para que tú los cures, Señor, y le permitas, Padre, disfrutar de buena salud, Padre. Te oramos en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.